Bien, jóvenes, continuamos. Bien, vamos a analizar un ejemplo más de potencia eléctrica, cuyo enunciado indica lo siguiente. Una secadora de cabello funciona con 4 resistencias idénticas conectadas en paralelo. Se vayan imaginándose esta secadora. Ahora, un día la secadora se dañó o se malogró, como ustedes quieran, y la usuaria, por error, colocó 3 resistencias en serie con la otra en paralelo. O sea, hizo una mala conexión, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos minutos tardará la usuaria en secarse el cabello si normalmente tardaba 5 minutos? ¿Se entiende la pregunta? O sea, la usuaria de esta secadora tardaba normalmente 5 minutos en secarse, pero cuando estaba funcionando de manera normal, digamos, ¿no? Con 4 resistencias, en este caso, idénticas conectadas en paralelo. Pero cuando se daña esta secadora, entonces, la misma usuaria, ¿no? Por error, en este caso, realiza la conexión de forma que coloca 3 resistencias, en este caso en serie, pero con otra resistencia en paralelo. En este caso sigue tomándose en cuenta las 4 resistencias. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos pide que calculemos es los minutos que va a tardar ahora en secarse el cabello, obviamente con la conexión equivocada, ¿no? Si normalmente tardaba 5 minutos en secarse el cabello. ¿Se entiende, verdad? A ver, inicialmente, fíjense, o llamamos condición inicial. Esta secadora tenía conectada las resistencias de esta forma, ¿no? Nos indica 4 resistencias idénticas en paralelo. Aquí está, R y L. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia equivalente? En este caso, fíjense, si acá tenemos estas resistencias idénticas, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos la formulita, ¿verdad? Donde la R equivalente 1 llamaremos, es igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 sobre R, más 1 sobre R, más 1 sobre R, más 1 sobre R. 4 veces, ¿no ve? ¿No es cierto? Entonces, aplicamos esta formulita. Entonces, analizando en el denominador, vamos a tener, bueno, 1 sobre 4 sobre R. ¿Sí? O también haciendo extremos y medios, en este caso vamos a tener R cuartos. Por lo tanto, estas 4 resistencias conectadas en paralelo, también la podemos expresar de esta forma, con una R equivalente 1. ¿Está ahí? No hay ningún problema. ¿Sí? Ahora bien, analizamos la potencia disipada. Ahora, para la potencia disipada vamos a tomar en cuenta una formulita que también hemos mostrado en la definición de potencia, donde esta potencia disipada es igual a potencial eléctrico al cuadrado sobre las resistencias, dijimos, ¿no ve? Pero en este caso vamos a tomar en cuenta resistencia equivalente. Conocemos el valor de la resistencia equivalente 1, bueno, hemos obtenido R cuartos, empezamos por R cuartos. Acá operamos extremos y medios y vamos a tener 4 potencial eléctrico al cuadrado sobre las resistencias. ¿No es cierto? Entonces, esta potencia disipada para esta conexión, cosesta llamaremos, ¿no? Va a estar definido por 4 potencial eléctrico al cuadrado sobre resistencia. Ahora, ¿cuál es la energía utilizada? Fíjense, esta energía nos interesa, ¿no? Esta energía utilizada es igual a la E1, energía voy a representar con la E. E1, estoy tomando en cuenta, es la energía utilizada. Pero esto es igual, fíjense, directamente, ya está definida esta formulita, potencia 1 multiplicado en este caso por el tiempo 1, ¿no? Entonces, como esta potencia 1 ya la tenemos definida en función de la resistencia y el potencial eléctrico, esta P1 es esta, ¿verdad? ¿No es cierto? Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar
4b al cuadrado sobre R, la resistencia, multiplicado por el T. Y llamamos en este caso fórmula 1, llamamos. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta es la energía utilizada, les repito, cuando la secadora funcionaba de manera normal con este tipo de conexión. Ahora, ¿qué sucede en la condición final? Cuando se ha malogrado la secadora y la usuaria, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de conexión realiza? Fíjense, acá nos indica, colocó, nos dice, 3 resistencias en serie, ¿sí? Con la otra en paralelo. O sea, fíjense, de esta conexión que inicialmente tenía la secadora, ahora finalmente llega esto. Obviamente ya es un error, ¿no es cierto? Ahora, tomando en cuenta esta nueva conexión, ¿no es cierto? Como estas resistencias están en serie, entonces podemos sumar fácilmente y nos va a dar 3 veces la resistencia, 3R. Y esta R, bueno, la mantenemos, ¿no? Sigue siendo la misma. Ahora, de estas 2 resistencias en paralelo, vamos a sacar su resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia equivalente en este caso? Aplicamos esta formulita, están en paralelo, 1 sobre 3R más 1 sobre R. Entonces, analizando en el denominador, ¿no es cierto? Vamos a llegar a la conclusión de 4 sobre el 3R. ¿Sí? Haciendo extremos y medios, 3R sube al numerador y lo dividimos entre 4. Por lo tanto, esta es la R equivalente 2. O también si ustedes quieren, a ver, podemos ir aclarando de esta forma, ¿no? Diciendo de que esta es la otra resistencia equivalente, llamaremos, pero 2. Entre, bueno, estos terminales donde su potencial eléctrico en este caso va a ser B. ¿Sí? Ahora bien, nuevamente aplicamos la fórmula de la potencia disipada, es decir, esta misma formulita. Esta vez llamaremos potencia 2, ¿no es cierto? Y nos indica de que potencial eléctrico al cuadrado dividido entre la resistencia equivalente 2. O sea, entre esta resistencia equivalente. ¿No es cierto? Pero como ya tenemos calculada, vamos a reemplazar, acá tenemos potencial eléctrico al cuadrado dividido, en vez de esta R equivalente 2, reemplazamos este valor, 3R sobre 4. Haciendo extremos y medios, vamos a tener, bueno, 4 potencial eléctrico al cuadrado sobre 3R. ¿Sí? Es la potencia 2. Ahora, nuevamente vamos a utilizar la definición de la energía utilizada. Y esta energía directamente es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Pues esta vez energía 2, ¿no? Potencia 2 multiplicada por el tiempo 2. Esta fórmula ya está definida, ¿no? Ahora bien, entonces, a la vez, esta nueva energía, esta parte que vamos a dar, también va a ser lo mismo escribir, a ver, de la siguiente manera. Entonces, acá indicamos de que esta energía 2 va a ser igual a la potencia 2, ¿no es cierto? Y esta potencia 2, fíjense, está representada por 4b al cuadrado, 4b al cuadrado, dividido entre el 3r. El 3r multiplicado por el tiempo 2. ¿No? Por el otro tiempo, digamos, ¿no? Entonces la formulita, fíjense, lo vamos a llamar en este caso fórmula 2. Ahora, obviamente esta energía con la cual se está alimentando esta secadora va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿No es cierto? No varía. Pero diremos de que, fíjense, la energía en este caso E1 es igual a la energía E2. ¿Sí? ¿No? O sea que esta energía acá, esta relación 1, va a ser la misma energía, en este caso 2, de la relación 2. Entonces, por lo tanto, vamos a copiar sus equivalentes, 4b al cuadrado dividido, resistencia R multiplicado por el tiempo 1, y esto va a ser igual a la E2, pero esa E2 es igual a 4
B al cuadrado dividido en 3R, multiplicado por el tiempo, en este caso 2. Ahora, ¿qué es lo que buscamos en este problema? Buscamos precisamente este tiempo de 2. El tiempo final, como ustedes quieren. Ahora, ¿cómo llamamos ese tiempo final? ¿No? Entonces acá, así tal como se muestra esta fórmula, podemos simplificar 4b al cuadrado con 4b al cuadrado. Pero también podemos simplificar en este caso r con r. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría en este caso el tiempo 1, ¿sí? Y en el lado derecho nos quedaría el tiempo 2 dividido sobre 3. ¿De acuerdo? De acá ya se puede despejar el tiempo 2. Y este tiempo 2 va a ser igual a 3 veces el tiempo 1. ¿De acuerdo? Ahora, este tiempo 1 ya es conocido, ¿no? Este tiempo 1 precisamente es el de 5 minutos, cuando la secadora tenía esta conexión de resistencias. ¿No es cierto? Ahora, este tiempo 2, ¿a qué va a ser igual? Una vez que se ha arreglado la secadora, aunque mal arreglado, ¿verdad? No estaba correctamente arreglada. Entonces, esto va a ser igual a 3 multiplicado por el tiempo 1. Y este tiempo 1 es 5 minutos. Por lo tanto, realizamos esta operación, 3 por 5, sabemos que es 15 minutos. Por lo tanto, la usuaria, ¿no?, va a tardar más tiempo, ¿no ven?, por haber hecho esa mala conexión, ¿no? En vez de utilizar los 5 minutos, ahora va a tardar 15 minutos. ¿Qué tal? ¿Se entiende este ejemplo? Utilizando fórmulas de potencia eléctrica. Bien, pasaremos ya directamente a la parte de circuitos eléctricos, donde vamos a volver también a estas fórmulas de potencia. ¿No es cierto? A ver, entonces acá coloco como su título circuitos eléctricos. Circuitos, indico, eléctricos. A ver. ¿De qué manera entendemos un circuito, en este caso eléctrico? Vamos a partir de un experimento bastante simple. Diremos, armando un circuito eléctrico, indicaremos un circuito eléctrico, indicaremos un circuito eléctrico, decimos, con una batería, decimos cables y un foco, ¿no? A ver, entonces acá voy a tomar en cuenta de que acá se tiene una batería o una pila, como ustedes quieran, más o menos de esta forma, ¿no? Donde acá en la polaridad ya sabemos, este es el lado positivo, este es el lado negativo. Y luego acá vamos a definir vamos a dibujar más bien un foco. Bueno, algo así más o menos. Bueno, de esta forma. Ahora, la conexión que vamos a realizar es de la siguiente manera. Acá un cablecito que va directamente hasta este terminal y otro cablecito que viene de acá y viene hasta este punto. ¿Sí? Ahora, esta pila o batería obviamente va a tener un cierto potencial eléctrico, ¿no es cierto? Es decir, tiene una resistencia interna. Precisamente debido a ello se calienta la batería, ¿verdad? O la pila, como ustedes quieran. Pero también a la vez, en este caso, va a tener un cierto potencial eléctrico B. ¿Sí?
Alguna vez que conectamos estos cablecitos, ¿no es cierto? Por acá va a circular una determinada corriente, llamaremos corriente eléctrica, en este caso I, ¿no? Ahora, cuando se tiene estos cables, entonces en estos cables se va a tener una cierta resistencia. Resistencia, acá tenemos resistencia, ¿no es cierto? De este cable. Ahora, de esta figura, bueno, esta corriente, como ustedes pueden notar, ¿no es cierto? Una vez que se conecta este cable, los cablecitos acá a la batería, obviamente acá se va a iluminar este poquito, ¿sí? Y la corriente obviamente va a circular de esta manera, ¿verdad? Es decir, del positivo al negativo, del positivo al negativo, del positivo al negativo. En otras palabras, por acá también va a circular una corriente en este caso. Ahora, ¿cómo representamos con un símbolo o simbolizamos esta figura? Entendiendo de mejor manera, diremos, un circuito eléctrico. A ver, entonces, en este caso vamos a representar de la siguiente forma. Diremos, a ver, se simboliza, indicaremos, ¿no? Se simboliza, diremos. Acá esta batería podemos simbolizar de esta forma, ¿no es cierto? Y también la resistencia podemos representar de esta forma. ¿Sí? Pero ahora, esta resistencia interna que tiene la batería, podemos representar de esta forma. Esta es la R interna. Ahora, en cuanto a la polaridad se refiere, entonces, acá colocamos el signo positivo y acá el signo negativo. ¿No es cierto? Y esta es la batería, ¿no? Esta es resistencia interna de la batería y esta es resistencia de los cables. ¿Verdad? Ahora, la corriente que va circulando es obviamente del lado positivo al lado negativo. La corriente circulará de esta forma, ¿no? ¿No es cierto? Permanentemente. O sea, en otras palabras, también estamos hablando de corriente continua. ¿Sí? Tanto la batería y la pila, en este caso, producen corriente continua, por ese caso, lo cual es diferente de corriente alterna, ¿no? Corriente alterna seguramente van a ver ya en su curso de física 3. ¿No es cierto? En este caso solamente nos vamos a referirnos a corriente continua. Ahora bien, una vez que se tiene esta figura, entonces vamos a hallar la corriente que circula por este circuito, pero obviamente dando valores de la resistencia, en este caso de los cables, la R interna y también en este caso el potencial eléctrico de la batería. Pero además acá aclaramos diciendo de que donde, diremos, de que esta R que notamos en la figura es la resistencia. Resistencia interna, digamos. Interna, en este caso, de la batería. ¿No? Indicamos de la, bueno, de la batería. ¿Sí? Ahora bien, a ver, con los datos. Con los datos, digamos. Fíjense, si asumimos de que esta batería o esta pila, ¿verdad? Es una pila normal y corriente. Ustedes saben de que una pila normal tiene un potencial eléctrico de 1.5 voltios. ¿Sí? Si en este caso es una pila, ¿no? Pero además, también vamos a tomar en cuenta el valor de la resistencia, ¿no es cierto?
Y la resistencia vamos a asumir, por ejemplo, que sea de 5 ohmios de los cables. Pero también por otro lado vamos a tomar en cuenta el dato de la resistencia interna de la pila. Asumimos, por ejemplo, es un valor pequeño, tampoco es grande, ¿sí? Vamos a indicar que sea de 0.2 ohmios. 0.2 indicaremos ohmios. Ahora, con estos valores que se conoce del voltaje y de estas resistencias, ¿cómo calculamos la corriente que va a circular por este circuito? Entonces decimos calculando corriente por la ley de Ohm. Decimos por la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm indica de que el potencial eléctrico es igual a ¿qué? Es igual a la corriente multiplicado por la resistencia que se tiene en este circuito. Pero como podemos notar acá se tiene dos resistencias. La resistencia de los cables, R, y más la resistencia interna, en este caso de la batería. Por lo tanto, en paréntesis colocamos R de los cables más la R de la batería. ¿No? Hemos aplicado la ley de Ohm. Entonces, de esa formulita, la corriente ya podemos despejar, y esto va a ser igual al potencial eléctrico dividido entre las resistencias de los cables más la resistencia, en este caso, interna. De tal manera que esta corriente va a ser igual a ¿qué? El potencial eléctrico, en este caso, el voltaje de la batería, es 1.5 voltios, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre la resistencia R de los cables, 5 ohmios, más la resistencia interna de la pila, nos indica que es 0,2 ohmios. Entonces, realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado va a estar en unidades de amperio, si estamos queriendo calcular la corriente. ¿Sí? Y ese resultado da, no sé si ustedes también sacan este valor, 0,288. ¿No? 288. Ese es el valor en consecuencia de la corriente que está circulando por este circuito. ¿De acuerdo? Bien, antes de entrar a circuitos ya hablando de mallas, a ver, vamos a definir las leyes de Kirchhoff. Estas leyes también son muy utilizadas en la parte de electrodinámica, y especialmente en la parte de circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, diremos leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff, coloco como subtítulo. Bueno, en realidad son dos leyes, las cuales voy a resumir de la siguiente forma. Indicaremos, son dos leyes. ¿Sí? A ver, ¿qué indica la primera ley? Acá coloco como subtítulo, primera ley. De manera siempre puntual, fíjense, esta ley indica de que la suma de corrientes, indicaremos. La suma de corrientes que llegan a un nudo, indicaremos a un nudo. Más adelante les indico un nudo en un circuito eléctrico. Es igual a la suma, decimos, es igual a la suma, indicaremos. A ver, de corrientes que salen
del mismo nudo. De cocientes indicamos que salen del mismo nudo. Del mismo decimos no, ¿no? Es decir, fíjense, si acá se tiene estos cables, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Algo así. Bueno, de esta forma. Estos son cables en realidad. Y donde se unen estos cables, en este punto se llama nudo, ¿sí? Es donde convergen o divergen cocientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense, acá vamos a notar de que por este cable circula una cociente I1, ¿sí? Por este cable circula, indicaremos una cociente I2. Por este lado ingresa, indicaremos una cociente I3, ¿no? Sale de este nudo una cociente I4. Y también, vamos a decir, sale de este nudo una cociente I5. ¿Sí? Por si acaso, fíjense, este es un nudo, ¿sí? Que se va entendiendo. Este es un nudo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué indica esta primera ley? Fíjense, nos dice de que sumatoria de cocientes que entran a este nudo es igual, nos dice, a la sumatoria de cocientes, en este caso, que salen del mismo nudo. Entonces, en esta relación se define esta primera ley de Kirchhoff, ¿no? Ahora, en nuestra figura podemos notar de que las cocientes que entran, ¿cuáles son? Fíjense, es la cociente I1, más también entra la cociente I3 al mismo nudo. Dos nada más, ¿verdad? I1, I3. Pero ¿cuáles son los que salen? Los que salen son la cociente I2, está saliendo, más la cociente I4, que también sale, y más la cociente I5, que también sale. De esta forma podemos resumir, les repito, la primera ley de Kirchhoff, ¿sí? En base a cocientes, ¿no? Ahora, ¿cómo se define la segunda ley? ¿Verdad? A ver, acá también definimos esta segunda ley, ¿no es cierto? Esta segunda ley indica lo siguiente. La suma de subidas de tensión, la suma, indicaremos, de subidas, diremos, de tensión, indicaremos, es igual a la suma de caídas de tensión. Es igual a la suma, indicaremos, a la suma de caídas de tensión, ¿no? Decimos caídas de tensión. O también voltaje, ¿no? Tensión también se entiende en este caso como voltaje o potencial eléctrico. A ver, en una figura, ¿cómo vamos definiendo la segunda ley de Kirchhoff? También llamado ley de tensiones, ¿no? Esta primera ley también se llama ley de cocientes. Seguramente en algunos libros van a ver de esa forma. ¿Sí? Entonces, decía para la segunda ley, fíjense, acá por ejemplo se tiene una resistencia, acá otra resistencia, acá otra resistencia, acá se tiene un potencial eléctrico, acá también vamos a indicar si tiene un potencial eléctrico. ¿No es cierto? Ahora, si esta es la resistencia, indicaremos R1. Esta es la R2. Esta es la R3. ¿No? Ahora, si esta polarización, fíjense, de estos potenciales eléctricos está representado, a ver, para hacer una suma, indicaremos de esta forma.
Está bien, ¿no? Acá positivo, acá negativo, ¿sí? Este va a ser el potencial eléctrico A, este otro va a ser el potencial eléctrico, indicamos B. Representando esa forma, ¿sí? Ahora, la corriente que va a estar circulando en este circuito, fíjense, directamente va a estar representada de esta forma. Este tipo de corriente que va circulando de esta manera se llama corriente de malla. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa con las caídas de tensión? Fíjense lo que se decía. Acá va a caer un potencial 1. Acá va a caer un potencial, indicamos 2. Y acá va a caer un potencial, en este caso 3. ¿No? Entonces, lo que dice Kirchhoff, en este caso, es de que, fíjense, la sumatoria de subidas de tensión es igual a la sumatoria de caídas de tensión. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son las subidas de tensión? Obviamente son el de las baterías, de las pilas, ¿no? Estas son las subidas de tensión, el VDA y el VDB. Entonces, en este caso, fíjense, estas subidas de tensión podemos representar con el VDA, pero también hay que tomar muy en cuenta la polaridad. Acá está polarizado más, menos, y esta otra está polarizado más, menos. Y la corriente estamos asumiendo que está circulando de esta forma. Es por lo tanto, por la polarización que se tiene de estas baterías, de tanto podemos sumar, ¿no? Más el VDB. Estas son las subidas de tensión. ¿Sí? Ahora, mucho ojo, fíjense, ¿qué tal si estuviera polarizado de manera, en este caso, inversa? Es decir, este lado positivo y este lado el negativo. Si fuera ese el caso, entonces acá directamente cambiamos de más a menos. Entonces hay que tomar muy en cuenta la polaridad que tienen, en este caso, estas pilas o baterías. ¿Se entiende? Bien, la subida de tensión está dado precisamente por la suma, en este caso, de estos dos potenciales eléctricos, VDA más VDB. Ahora, ¿cuáles son las caídas? Fíjense, caídas de tensión. Estas caídas de tensión, precisamente, son estas tensiones que se nota, digamos así, o que cae, ¿no? Valga la redundancia, en cada una de estas resistencias. En este caso, vamos a tener potencial 1 más potencial 2, potencial eléctrico, ¿no? Y acá más potencial eléctrico 3. ¿No es cierto? Entonces, de esta manera vamos representando. ¿No es cierto? Ahora, obviamente, también estos potenciales eléctricos, B1 más B2 y B3, podemos representar en función de la corriente y de sus resistencias, ¿no? Pero acá lo que no va a cambiar son estos potenciales eléctricos, VDA más, en este caso, el VDB, ¿no? Ahora, esta B1, fíjense, ¿a qué va a ser igual? Tomando en cuenta la ley de Ohm, la caída de tensión en esta resistencia va a ser igual a la corriente multiplicada por resistencia L1. Más la caída de tensión B2 en esta resistencia va a ser igual a la misma corriente, porque fíjense, esta misma corriente I1 está circulando por cada una de estas resistencias, circula la misma corriente. Entonces, por lo tanto, vamos a tener la corriente I multiplicado por la L2, más lo mismo acá en esta resistencia L3, la misma corriente, pero esta vez estamos hablando de la resistencia 3. Entonces, de esta forma se resume la segunda ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces, tomen muy en cuenta estas dos leyes, les repito, los cuales son bastante utilizados en problemas de circuitos eléctricos, ¿no? Ahora sí, ingresamos a ecuaciones de mallas. Acá voy a colocar como subtítulo ecuaciones indicaremos de mallas. A ver, al referirnos a ecuaciones de mallas, vamos a tomar en cuenta
un circuito eléctrico, el cual representamos, a ver, de esta manera. Bueno, algo así. Acá una resistencia, acá otra resistencia, ¿no? Y acá vamos a colocar una otra resistencia. Bueno, algo así más o menos. A ver, de esta manera. Bien. Ahora, como usted podrá notar, acá tenemos un cierto voltaje, ¿sí? Una fuente de energía, una batería, ¿no? Donde la polaridad, así tal como mostramos en este símbolo, es más menos, ¿sí? Esta resistencia va a ser la L1, esta llamaré la L2, y esta va a ser la L3. Ahora, ¿cuáles son los nudos al que me refería en la primera ley de Kirchhoff? Estos son los nudos, ¿no? Van ubicándose. Esta parte del circuito, o este punto del circuito se llama nudo, y este otro punto del circuito también se llama nudo, ¿no? Como ustedes pueden notar, a este nudo pueden converger corrientes o pueden diverger, ¿no es cierto? Y además, estas líneas que vemos acá, ¿no es cierto?, se llaman ramas, ¿no? Y acá también se tiene otra rama. ¿Sí? Ahora bien, en base a esta figura, las corrientes que se toman en cuenta y las que van circulando, fíjense, se representa de esta forma, ¿no es cierto? Esta es la corriente de malla I1. Y esta corriente, llamaré I2, va a ser la corriente de esta malla. Bueno, esta figura de acá, tal como apreciamos, ya se definen como mallas, ¿no? Esta es una malla, esta también es otra malla, ¿no es cierto? Entonces, vayan familiarizándose con este tipo de circuitos, ¿no? Y los nombres que tienen, ¿no? Cuando ya se habla precisamente de circuitos, ¿sí? Ahora, acá, bueno, vamos a llamar esta malla, tal como se indicaba, la malla 1, ¿sí? La malla 1, y esta va a ser la malla, indicaremos 2. Y vamos a ir armando ecuaciones para esta malla y también para esta otra malla, ¿no? En base a estas resistencias y también de esta fuente que está alimentando precisamente a este circuito. ¿De acuerdo? Bueno, otra vez se nos va acabando el tiempo. Un descanso de 10 minutos, jóvenes, y volvemos.